licenciado Luis Fernando Hernández, con la exposición del tema El constitucionalismo, los intelectuales y las luchas sociales. Un aplauso para recibir a nuestro querido hermano. A mis hermanos de la Orden Masónica de Fraternidad 88, número 81. Muchas gracias por la amable invitación. Amigos todos, estar en una reunión de análisis, de comentarios, a esta hora, en este tiempo, en esta vida, debe de enriquecernos de dos formas. La primera, porque nos ayuda a crecer espiritualmente. Y la segunda, porque esa es la conciencia de cada uno de nosotros, donde los participantes y cada uno de los que aquí interactuamos busca aportarle algo en la construcción de su propio yo, de su propia vida. He escuchado con mucha atención la presentación del maestro Jesús Posadas Hernández sobre los elementos de la sabiduría generados a través de la conciencia, a través del arte liberal y sobre todo a través del conocimiento de la música, que al final de cuentas se constituye en la voz del espíritu, en la voz del alma. Y yo creo que eso nos debe de tener por satisfechos a todos y enriquecer nuestra presencia esta noche. Comentaré a ustedes, estimados amigos, sobre los distintos sucesos que le han dado configuración y forma a nuestra historia, a nuestra vida, a nuestro México de hoy. Y empezaré comentando que son a través del pensamiento como se han venido fraguando los distintos momentos de la historia, con las aportaciones que nos brindan otros hechos históricos que acontecen no solamente en el interior de nuestra patria, sino en el exterior, en el mundo entero. Y un primer paso en ellos son la independencia de los Estados Unidos en 1776, la Revolución Francesa en 1789, las leyes borbónicas de 1808 y sobre todo la invasión francesa a España. Ahí interactúan en estos momentos de la historia para buscar esa independencia que tanto nosotros en este bicentenario nos damos ese gusto por festejar. Ahí interactúa un personaje muy importante, Francisco Primo de Verdad, como ustedes seguramente ya lo saben, sobre todo al asumir una actitud desde una regiduría en el Distrito Federal, al señalar que si en ese momento las condiciones legales de nuestra patria no están, del México virreinal, no estaban consideradas por el solo hecho de no tener rey en ese momento la Nueva España y por consecuencia su reflejo de autoridad en la Nueva España, debería de generarse la independencia de nuestro país. Más adelante encontramos a esos artífices de los sentimientos de la nación, a Juan Nepomuceno Rossini, a Carlos María Bustamante, a José María Cos, que ellos abrevan el espíritu de Montesquieu, el espíritu de las leyes de Montesquieu y el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, sobre todo la división de poderes y los derechos que deberían tener los ciudadanos. Aquí, en este instante de nuestra historia, en este pasaje de los sentimientos de la nación, se busca indiscutiblemente se busca el equilibrio entre ricos y pobres. Se genera por primera vez en la historia de este país lo que denominamos la justicia social. Más adelante, ustedes se habrán de saber también la participación que tienen algunos, un personaje aquí de la historia nuestra, Miguel Ramos Arizpe, y otro vecino de Nuevo León en las Cortes de Cádiz, sobre todo donde buscan que las provincias mexicanas, las provincias de la Nueva España, que posteriormente serían las provincias mexicanas, tengan una autoridad, como también lo sabemos todos, abogando por un federalismo y otro abogando por un centralismo. Ambos tenían un concepto de mayor profundidad en cada uno de ellos, al señalar estos principios tanto federalistas como centralistas. Más adelante encontramos, estoy yéndome así muy rápido porque quiero concluir en unos hechos más interesantes que espero les agrade.
Más adelante encontramos personajes en la primera reforma liberal con Valentín Gómez Farías, con José María Luis Mora, personajes de la reforma que, como ustedes también ya los conocen, encabezados por Benito Juárez, Ignacio Manuel Altamirano, Francisco Zarco, Menchero Campos, Sebastián Lerdo de Tejada, Juan Antonio de la Fuente, José María Iglesias, que buscaban y luchaban contra conservadores de la talla de Lucas Alamán, que en este complejo mundo de las políticas y de las ideas, donde unos buscaban separar esos principios que hoy todavía nos rigen en México, las autoridades militares y el clericalismo sobre la autoridad civil, que al final de cuentas prevalece en nuestra historia, la lucha liberal con un civilismo que le da sentido y forma a nuestra sociedad y al Estado mexicano. Surge como consecuencia del mismo movimiento de la vorágine que nos va llevando la sociedad, la reforma y la revolución industrial, y al mismo tiempo en nuestro país surgen personajes dentro de una unión liberal llamada científicos: José María Limantur, Rosendo Pineda, Pablo y Miguel Macedo, Justo Sierra, Ramón Corral, Olegario Molina, Fernando Pimentel y Guillermo de Anda. Todos ellos buscan también darle un sentido y una correspondencia a lo que sucedía en el mundo y a lo que debería de estar sucediendo en este país que es el nuestro. Esta revolución industrial ha ido trasladada, como ustedes lo veremos un poquito más adelante, sobre una serie de inversiones, sucesos y acontecimientos que le dan forma y sentido al porfiriato. Más adelante encontramos a estos personajes que hoy aquí el maestro nos deleitaba también, personajes de la revolución, con Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Luis Cabrera, Félix Pallavicini, Otilio Montaño, Paulino Martínez, Enrique y Ricardo Flores Magón, Antonio Soto y Gama. Personajes del pensamiento como José Vasconcelos, Julio Torre, Pedro Enrique Sureña, Martín Luis Guzmán, Antonio Caso, Alfonso Reyes, Ricardo Gómez de Robledo, Enrique González Martínez, Manuel M. Ponce, Diego Rivera, Jesús T. Acevedo e Isidro Favela. El periodo postrevolucionario, que para darle un pasaje así a toda nuestra nación y a todos los momentos que hasta hoy vivimos, encontramos personajes de la talla de Narciso Basot, de Luis Enrique Ero, de Luis I. Rodríguez, de Jesús Silva Gerso, de Vicente Lombardo Toledano, personajes anticardenistas también, como Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Adolfo Cristilao Ibarrola, y escritores y literatos que surgen de la revolución y postrevolucionarios como Javier Villaurrutia, Salvador Novo, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez, José Gorotziza, Carlos Pellicer, Elías Landino y Bernardo Ortiz de Montellano. Personajes del mundo oficial como Jesús Reyes Heroles, Porfirio Muñoz Ledo, Mario Moya Palencia. Personajes de la lucha ideológica partidaria como Elite Gortari, Francisco López Cámara, Víctor Flores Solea, Jaime García Torres, Manuel Marcue Partiñas, Arnoldo Martínez Verdugo, Eberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas Sonórzano, Ifigenia García Navarrete, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, y ahora Andrés Manuel López Obrador también lo debemos de mencionar entre estos. Personajes contemporáneos de opinión: Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Juan García Ponce. Cada uno de estos personajes, amigos todos, se han distinguido por aportarle a nuestra nación lo mejor de sí mismos, y en cada uno de ellos, tanto en la etapa de la independencia, la reforma y la revolución, se han encontrado lo más sublime de su pensamiento para poder buscar esos avatares y vencerlos para configurar lo que es esta nación mexicana. Surge como consecuencia de todo ello, aquí uno de los grandes personajes, Octavio Paz, que nos describe cada uno de los momentos de nuestra historia y que le da sentido también y forma a ese México indígena, a ese México autóctono, a ese México virreinal, a ese México independentista, a ese México de la reforma, a ese México de la revolución y a ese México contemporáneo. Encontramos, obviamente, en su obra El laberinto de la soledad, toda una gama de mensajes y circunstancias que nos permiten a cada uno de nosotros conocer
qué fue nuestra nación, quiénes fueron nuestros principales personajes, cuáles fueron las principales ideas que se abordaron y cuál es el resultado de nuestro tiempo y de nuestras circunstancias para poder confrontar el México que todos en este momento deseamos construir. Surge, aquí se ha dicho también, una serie de culturas, las artesanías, la música, la literatura, la escultura, la pintura, la danza, con sus exponentes, el muralismo y la novela mexicana, el corrido mexicano, como lo ha señalado el maestro. Expresiones sublimes que nos buscan dar en cada momento y en cada espacio identidad, identificación y principio de pertenencia. Principio de pertenencia que también, al final de cuentas, viene a ser un elemento que sublime y que dé sentido a nuestro nacionalismo. Nacionalismo que lo vemos hoy en día agobiado, abatido, lastimado por una globalización que permanentemente está al acecho de esa soberanía y de esa libertad que todas las naciones tienen derecho a configurarse para su existencia. Las distintas reformas y ajustes del comportamiento en diferentes momentos de México han contado con la observancia y presencia puntual de los intelectuales de nuestro país, quienes han aportado sus puntos de vista y reflexiones de orden jurídico, social, económico y político en los diferentes conceptos y apartados de cómo configurar un orden que busca servir a la sociedad, contribuciones importantes y material candente de profundidad y sentido en el debate ideológico de las ideas, de los principios, de la judicatura. En conjunto, podemos decir que los sectores intelectuales de cada momento van adelante a su propio tiempo con una visión de amplitud y de rapidez en el horizonte de la historia. La técnica es importante sobre la filosofía y los valores de utilidad por sobre los valores de la salvación. Muchos temen que el saber renuncie por siempre a la sabiduría, en donde los ideales de la sociedad muchas de las veces se ajusten a lo razonable. ¿Qué quiere decirnos todo esto, amigos? Que muchas veces los principios, los objetivos y las ideas son grandes, pero muchas veces las circunstancias que nos marca la propia realidad nos obligan a ir a un determinado paso, pero ese paso, sin duda alguna, no lo debemos decantar, ni lo debemos de detener. Seguir adelante es nuestro principio y es el deseo que debemos de tener todos los mexicanos para construir una patria más grande y más digna para todos. Comento a ustedes, en este día, uno de los mejores mensajes que me encontré cuando he preparado este trabajo, y es un pensamiento de un general, Francisco J. Múgica, cuando él nos dice: la lucha y sacrificio del pueblo mexicano bien se justifica con el solo hecho de haber elevado a rango constitucional el artículo 3º referente a la educación pública de la sociedad mexicana. Esto tiene una profundidad total, porque al final de cuentas es a través de la educación la llave maestra que todo el mundo buscamos para la superación. Y es en el artículo 3º constitucional, como nos lo dice Francisco Múgica, el elemento indispensable que le dio también ese caudal de conocimientos y de consistencia a esta sociedad que hoy nosotros también debemos de aportarle para ser dignos de nuestro tiempo. Ahí radica, estimados amigos todos, el secreto de la funcionalidad de una nación. En estos momentos, cuando la sociedad no sabe de rumbos, no sabe de orientaciones, y al parecer el aparato gubernamental federal está en un estado psíquico y en una detención, no sabe hacia dónde caminar ni hacia dónde orientar las fuerzas de la sociedad. Es ahí donde cabe el momento de la educación, es ahí donde cabe la claridad de los intelectuales, es ahí donde cabe que los principios y las ideas prevalezcan sobre la fuerza de las armas. A eso nos invita este festejo del centenario de nuestra Revolución Mexicana. Este día nos ocupamos de la conmemoración de una de las gestas heroicas emprendidas por el pueblo de México para entender su lucha interminable por la búsqueda de la perfección democrática, la justicia social y el respeto irrestricto a los derechos humanos,
así como a las garantías individuales a que tiene derecho toda persona en nuestro país al vivir en sociedad. De igual forma, es importante conmemorar esta conmemoración que se pretende afianzar nuestro estatus como Estado independiente, libre y soberano dentro del complejo mundo de las naciones, cuando en estos tiempos, lo sabemos, se perciben las actitudes hostiles de otras naciones más desarrolladas que buscan someternos. La historia del género humano, como bien lo sabemos todos, no tiene principio ni mucho menos fin. Su dinámica obedece a principios y objetivos y metas que permanentemente los hombres luchan por conquistar, anteponiendo para ello su esfuerzo, su entereza, su integridad como elemento consustancial para el logro de sus retos y desafíos, formas de descifrar y crear siempre una sociedad superior. Entendemos que la conciencia humana es el elemento mediante el cual toda persona, a través de su imaginación y reflexión, busca crear mejores y mayores condiciones de bienestar para su existencia, permitiendo con ello modificar actividades y comportamientos de vida que le hagan avanzar hacia estadios superiores de entendimiento, calidad de su entorno familiar, social y comunitario. De ahí el porqué todos hoy en día nos debemos de preguntar y cuestionar si cada uno de los movimientos libertarios y sociales, en donde ha estado como antecedente primero la puesta en el sacrificio de múltiples personas y de vidas humanas en distintos momentos y épocas de la historia, han rendido los resultados y saldos que las mismas generaciones que nos antecedieron ofrendaron para crear una patria más libre, más justa, más equitativa para quienes integramos hoy en día nuestra nación mexicana. Al no ser así, entonces debemos de interrogarnos nosotros mismos en qué hemos fallado como sociedad para dar sentido y respuesta eficiente y cabal a los atrasos lacerantes de nuestra respuesta justa, social, equitativa e igualitaria que demanda como punto de partida los grandes segmentos de nuestra población en este país que es de todos, que es México. Los mismos donde se han quedado perdida la respuesta de justicia social, la de un justo bienestar y la de un respeto total a la dignidad humana. Cada uno de ustedes diariamente encontramos en las páginas y en los círculos noticiosos lo que está aconteciendo en México y qué estamos haciendo, nos debemos de preguntar todos hoy en día. La libertad y la justicia, amén de la democracia, deben ser indiscutiblemente los elementos imprescindibles que den sentido a una sociedad que todos buscamos crear, en donde el ejercicio participativo de la colectividad sea el detonante esencial que dé sentido a la creación de que dé sentido a la orientación de nuevos compromisos sociales y a una moderna sociedad, en donde se abatan los rezagos recurrentes que han afectado a una infinidad de personas en el tiempo y que se dé el impulso al individuo, a su familia, como ya se ha dicho, y a esa comunidad. La humanidad de ahora no puede ni debe permanecer ajena a este tipo de acontecimientos que en el tiempo afectan gravemente al país, pues bien lo sabemos, en cada uno de los momentos de la historia, el pensamiento y la conciencia del pueblo han dado sus luces para orientar el sentido y rumbo que den certidumbre hacia los pasos que debe dar también una seguridad a la nación, a la sociedad, a las nuevas generaciones. Desterremos, amigos todos, unidos como mexicanos y para siempre, de este país el analfabetismo, la marginación social, las enfermedades endémicas y la miseria. Creemos, vamos a crear con todas nuestras energías y nuestras fuerzas esa grandeza espiritual que siempre ha distinguido a todas las generaciones de nuestra patria. Lo vemos en nuestra familia, lo vemos en nuestros padres, lo vimos en nuestros abuelos, lo vimos en las anteriores generaciones. Es el momento de la sociedad, es el momento de México para salir adelante. Nada, ya se ha dicho por ahí, nada ni nadie es más grande que nuestra nación. Es nuestra seguridad, es nuestro bienestar, es nuestra lucha por la felicidad, es nuestra lucha por la calidad de vida. A eso convoca nuestro tiempo de ahora. Seamos testigos, hoy y por siempre, creadores de esa construcción del México que todos deseamos. Y para ello, les ofrezco también
una participación muy modesta. Una participación muy modesta que se traduce en un mensaje. Cuando hoy nos preguntamos, ¿qué es la revolución? Epopeya permanente de la conciencia insurgente, justicia explicativa o observancia indeleble, rechazo a la sinrazón en la convivencia humana o los anhelos del pueblo descifrando su destino. ¿Qué es la revolución? Es acariciar la vida en la construcción de un mejor mañana. Es la síntesis suprema de miles de luchas realizadas que los hombres y mujeres confrontan en su contienda diaria. ¿Qué es la revolución? Seguramente se preguntarán sus hijos, los niños, los jóvenes, los adultos y los hombres viejos. Son los ideales soñados de todas las generaciones, sintetizando anhelos, sintetizando pasiones. Es la construcción perenne de la raza mexicana que nunca ha doblegado banderas, que nunca doblega emociones, la que se inmola en la lucha por materializar sus ideales. ¿Qué es la revolución? Se pregunta todo el mundo y hoy nos lo debemos de contestar. Es la conciencia de un pueblo por encontrar en su justicia, en sus luchas libertarias, es visualizar el horizonte de igualdad materializada, en donde el hombre es hermano dentro de una humanidad consagrada. ¿Qué es la revolución? Nos debemos de preguntar nosotros. Eres tú y soy yo, amigo. Somos todos los que de distinta manera desciframos ecuaciones, sinuosidades cotidianas, proyectándole a la vida un auténtico mañana. ¿Qué es la revolución? Lo volvemos a repetir 1000 veces. Es el sueño transformado en materia, la metamorfosis dialéctica del cambio en las cosas, la esperanza de los pueblos al plantear sus ideales. Es la energía creadora que no detiene su esfuerzo. Es el poeta que contempla e imagina realidades. Es el sol, es la noche que juntos nos alientan con su voluntad creadora, esquemas inagotables de superación perpetua. Eso, amigos todos, es la revolución. Muchas gracias.